Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, y que queremos que quede claro desde el principio, es que somos 3 madres con niños con altas capacidades. No somos psicólogas ni especialistas en nada relacionado con ello. Simplemente hablamos desde nuestra experiencia y nuestra vivencia con nuestros hijos día a día. Dicho esto, hemos pensado que como todas las semanas nos tomamos un café, incluso hay semanas que más de uno, pensamos, ¿y si estos cafés pudieran acompañar a otras madres, padres, adultos con altas capacidades? Sabemos que muchos de vosotros no tenéis con quién hablar de este tema en concreto, así que aquí estamos. ¿Te tomas un café con nosotras? El primer tema que hemos seleccionado para hablar es la frustración y las altas capacidades. Muchas gracias por escucharnos. Hola, buenas. Hoy como primer tema que hemos elegido, esperemos que en muchos diálogos y muchos cafés que nos tomemos de aquí en adelante, es la frustración. Esto no va a ser una conversación dirigida hacia nadie, sino que va a haber interrupciones porque estamos en la calle y va a haber pues de todo. Intentaremos que sea lo más constructivo y sobre todo que ayude a ver que tu hijo no es el bicho raro o que tú no eres el bicho raro, porque las altas capacidades no es algo específico de niños. Los niños nacen y luego pues crecen. Sí, sí. Se reproducen. Sí, sí. Bueno, esto va a ser así. Como hemos dicho, como no somos profesionales, pues nos va a entrar la risa y vamos a hacer. Entonces va a pasar de todo. Y vamos a decir cosas que a lo mejor no son del todo correctas, ¿no? Sí, pero vamos a intentar poco a poco ir pues haciendo un café normal como los que hacemos y ya está, sin más. Entonces yo como frustración, por empezar por el tema, depende de la época. Mi hijo tiene 8 años, que no lo he dicho, y su frustración pues va variando dependiendo, pero sobre todo lo que le frustra es tener que repetir las cosas. Para mí el gran reto de mi hijo es hacerle entender que no que las cosas hay que repetirlas y que las va a tener que repetir y que por muy inteligente, entre comillas, o por muy bien que se le den determinadas cosas, va a tener que repetir las cosas en millones de ocasiones. Y prepararle para eso, para mí, supone un gran problema. Y ahora yo te pregunto una cosa, porque mi hijo, por ejemplo, mi hijo tiene 9 años y lo que le ocurre es que le tiene que salir bien todo a la primera. Como tenga Claro. que tener un segundo intento, ya es que yo soy tonto, es que yo soy muy torpe, es que le decimos, vamos a ver, el otro día, por ejemplo, un caso, estaba el padre con él jugando a un juego y a unas cartas, y él lo que le decía al padre, dice, vamos a ver, dice, llevo 40 años jugando a esto, ¿tú te crees que me vas a ganar a la primera? O sea, es una frustración de llegar a incluso a agredirse él mismo, a pegarse, a decirse que ya no vale, que es torpe, que es tonto, que es lo peor, que se quiere morir, que digo, todo esto por una frustración. Claro, yo no sé los demás, pero es que en mi caso es lo mismo y se llegó a agredir y entonces hasta llegué a pensar que tenía un problema más allá de este tema. Lo comenté con los profesores del colegio y llegamos a pensar en que podría ser una situación de comienzo de suicidio. Es decir, cuidado que las cosas a veces que parecen, entonces ante tu desconocimiento y desconocimiento en general de la sociedad y de los profesores, de todo, o sea, no es una crítica hacia nadie y hacia todos, ¿no? Tú de repente te quedas que dices, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás, estas agresiones que te estás por un parchís o por un juego como tú dices? Y yo de repente me encuentro que eso puede ser un síntoma o un inicio de que mi hijo se quiera suicidar con 8 años, de que estamos hablando. Y resulta que tienes que meterte con psicólogos y luego te explican que hay otras situaciones, que su manera de trabajar, primero la frustración, es la lucha continua y desde luego el que no es que se vayan a suicidar,
O sea, yo le quito importancia para aquellos que piensen que realmente todo niño que se agreda significa que se vaya a suicidar, sino que muchas veces es que como no te pueden pegar a ti, su manera de reflejarlo es pegándose a sí mismo, porque obviamente en mi casa no se permite y en la tuya entiendo que tampoco. Es que ellos viven muchas situaciones de fracaso y de injusticias y entonces también se frustran mucho por eso. Sí. Claro, normal. Yo, por ejemplo, mi hijo sale muchas veces frustrado de cosas que a lo mejor yo no le doy tanta importancia, por ejemplo, en una clase en el colegio o en el recreo o jugando con sus primos, en plan de, es que se ha colado y como el profesor esto no se ha dado cuenta, o tú en ese momento, mamá, no te has dado cuenta, es que es tan injusto y se Las frustra, injusticias. las injusticias, y se frustra. Ese es otro tema a tratar. Bueno, ese es tema. Es otro tema, pero refiriéndonos aquí a la frustración, yo le intento hacer ver, digo, bueno, pues tampoco es tan importante que fulanito se haya colado. ¿Cómo que no es importante que se haya colado? Y por su culpa mi equipo ha perdido. Y es una frustración que de verdad que a mí muchas veces me supera porque no sé cómo ayudarle. Pues mi hijo tiene 10 años, que es un poquito más mayor que los vuestros, y entonces yo he vivido esa etapa de frustración con rabietas y, bueno, si se pueden llamar rabietas, pero como ahora no la vivo, no sé si sigue frustrado porque en el colegio no aprende todo lo que debería aprender, se lo come o realmente le sale la frustración, no sé muy bien. Claro, es que la frustración son muchas cosas, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. La frustración de la rabieta cuando sobre todo son pequeños, que esto puede pasarle a cualquier niño, dirá la gente, anda, qué listas son estas, ¿no? Pero no es así, o sea, nosotros estamos hablando de nuestros casos particulares, que son los, en cierta manera, pues nos interesan o nos unen otros muchos temas más aparte de este, ¿no? Pero la frustración, a mí la que me preocupa, y lo hemos hablado, es la que no veo, la que siente, pero claro, no puedo ayudarle. ¿y cómo sabes que la siente? Porque Pues yo no le noto ahora mismo mal en cuanto a la frustración. Genial. Sí que me cuenta él que en el colegio no aprende lo suficiente. Pues, hombre, pero de ahí a que le salga... Hombre, yo por ejemplo a mi hijo... Como que se lo toma de otra forma ahora. No sé si ha madurado por la edad, si es que hemos trabajado con él, si es que en el colegio han trabajado con él. Supongo también. Que todo un poco. Entonces... Es decir, al final todo influye en que las cosas vayan mejorando. Es decir, la maduración, que puede ir hacia un lado o hacia otro, no te garantiza nada. El que los padres estén al unísono, el que el colegio haya trabajado, el que haya coincidido con unos niños o unos amigos que también se sientan mejor. No sé, porque ahí aparece también la disincronía que tiene emocional en cuanto a los compañeros. Estaba hablando en plan genérico ahora de que pueda coincidir en algo que eso le ayude a no tener esa frustración tan externa o a controlarla. Más bien controlarla, yo creo. Claro, exactamente. Que la sufra o no la sufra. Yo a veces pienso que son niños que viven como la adolescencia un poco prematura. Y en el fondo no están preparados. Efectivamente. Y son niños que tienen que aprender antes a controlarse o que el resto. Viene la frustración o en el resto de temas que hemos hablado muchas veces. Se tienen que autocontrolar porque además todo el mundo les exige más. Todo el mundo piensa que tú eres de altas capacidades, tú tienes que sacar un 10 en todo. Yo creo que ahí es un gran problema porque lo ven así. Claro. Lo ven así. Y si ven que no llega, es como... Claro. Y todos los padres, o sea, muchos padres con los que yo he hablado, me dicen lo siguiente. Va, pero tu hijo... Va sobrado. Va, yo soy tu hijo... No, hombre, mi hijo sí. Mi hijo tiene que hacer un esfuerzo muy, muy importante en educación física. Y cada vez que viene en algo que le cuesta, yo le doy la enhorabuena. No le doy la enhorabuena a las matemáticas. Claro, se lo ha sobrado, capullo. Pero en el resto... En el resto sí, se me ha acabado lo de capullo, perdón. Es decir... Además ellos son capaces de captar la información de los compañeros, pero luego la forma afectiva y tal, pero luego gestionarlo emocionalmente les cuesta mucho, entonces se frustran también por eso. Sí. Porque además muchos de ellos son PAS, es decir, que tienen una sensibilidad especial y claro, todo lo que tú te lo tomas, tú hablabas antes...
sobre cómo vivían el perderlas, en perder, Sí, en lo que le pasó el tomarse, otro día con el fútbol, que ¿no? lo pasan mal, ¿no? Y eso, y tú dices, pues si no tiene importancia que hayas perdido con tus primos o con tus amigos o que tu equipo haya quedado el último o no el último. Sí, el otro día nos contaba ella que en el fútbol hasta los del equipo contrario le animan. Le animan. Su equipo perdió en el fútbol y los otros padres de los rivales le estaban felicitando. Oye, has hecho un partidazo. Él es portero. Él es portero. Has hecho un partidazo, que sí, que te has metido 13 goles, es verdad, pero cuenta los que has parado, que es que habrás parado 20. Se quedan con el lado negativo. Claro, se queda con... Es que me han metido 13. Digo, pero no estás contando los 20 que te has parado, que te están diciendo los otros padres, porque has hecho unas paradas muy buenas, pero no, él se queda con lo malo. Pero porque son las exigencias, primero de la sociedad, porque todo el mundo piensa que altas capacidades, superdotado, y es 10, igual a 10, es decir, segundo, todos sus compañeros igual, a veces los padres, también, dependiendo de cada familia, con lo cual al final y encima el entrenador, la autoexigencia propia, que es todavía peor, de ellos mismos. Yo, por ejemplo, a lo que has dicho de que los niñas altas capacidades parece que son todo de 10, me di cuenta cuando una profesora en segundo o en tercero de primaria, no recuerdo, nos dijo a mi marido y a mí, es que el niño se equivoca. Entonces, claro, si ya una profesora te dice eso, dice, ¿pero qué te crees? ¿Que es de 10 en absolutamente todo? Pues claro que se equivocan. Y si se muere con 100 años, se va a equivocar toda su vida. De ahí el aprendizaje para que luego no se frustre. Claro, pero se es que tienen además que equivocar. ¿quién no se equivoca en una suma en un momento determinado? ¿Y eso significa que no sepa sumar? Claro, pues esto pasa igual. Claro. Lo importante, la profesora también se equivoca, de Lo hecho. importante en esta sociedad que es llegar al final, o sea, a que la cifra final de o que tú sepas hacer el y que disfrutes con el proceso, claro. Y que aprendas y que disfrutes aprendiendo. Pero como no nos enseñan eso, como no nos dicen eso, pues al final crea más frustración, porque yo lo sé hacer, pero... Y además, si me obligas a repetir esa acción 20 veces, claro, la frustración llega a límites insospechados. Claro. Porque yo cuando ha llegado alguna vez él a casa, bueno, cuando llegó hace poco, y me dice, no vuelvo a hacer un ejercicio de inglés, porque me aburro y esto es de bebés. Y tú te tienes que plantear, tener que hablar con la profesora y explicarle que tienen que enriquecer y estar todo el día continuamente porque es una frustración para ellos y hay que ponerse en el lugar de qué sentiríamos nosotros si estuviéramos ahora aprendiendo, no sé, a multiplicar o a dividir. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Y ellos están absolutamente sobrados. Digo en matemáticas, sí, porque mi hijo está ahora con las multiplicaciones y cuando está en cuarto y sabe desde primero, entonces... Mamá, es que otra vez estamos multiplicando. Claro. Digo, pues ya hablaré con la profesora una vez más. Claro. Y ahí empiezan los problemas, los choques y también las manías, a veces. No, pues no mira, siempre. Manías, yo por ejemplo, mi hijo cuando estaban aprendiendo, no sé si eran las sumas, ya las sabía hacer desde infantil y creo que fue en primero de primaria cuando... se arrancaba la piel de la yema de los dedos, empezaba a tirar y se estaba levantando toda la piel. Entonces, de la frustración de decir otra vez lo mismo. Desmotivado, completamente desmotivado. Estaba totalmente desmotivado y decía que por qué a él no le ponían otra cosa. Claro, y pues como cuando empiezan a dar inglés desde que son pequeñitos, que el otro día lo comentaba yo, que empiezan con la granja, que parece que tenemos que ser todos granjeros, que me parece muy bien, que no tengo nada en contra de la granja, pero claro, y ya, primero de infantil, la granja, segundo de infantil, la granja, tercero de infantil, la granja, y primero de primaria, la granja. Vamos, que a ver, que si mi hijo mañana decide ser vaquero, pues vas a ver que te mueres de granja. Pero que está hasta las narices de estudiar inglés, eso ya te lo digo yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cogen manías y odios y fobias. A mí hasta me molesta a veces cuando me dice... He hecho un examen y he sacado un 10 y lo he hecho en 10 minutos. Digo, pues qué mal. Claro. Porque no te has esforzado, ni has estudiado para ello. Y en 10 minutos has sacado el examen, pues no estás aprendiendo. Claro. Moraleja, no estás aprendiendo. Claro.
Con lo cual, si no aprendes, lo que haces es estás perdiendo el tiempo desde las 9 de la mañana hasta la hora fin que termine el colegio. En unos casos será a las 2 y en otros casos será a las 5. Con lo cual, llevas una jornada laboral, es como si fuera una jornada laboral, pasando, no te digo que en todos los momentos sea un sufrimiento absoluto de me quiero morir, dame un cúter para pero la pena, todos los días sufren, tienen una dosis de sufrimiento, todos los días. elevado, porque en Que eso muchas genera cosas, estrés, claro, que en otro... claro, es que el estrés hablaremos. y la frustración van muy unidos. Porque si tú lo que haces es que te explican una cosa de lengua o de ciencias, por no poner el ejemplo de mates, y tú ya lo coges a la primera. Pero claro, también hay que entender que hay compañeros que puede que no lo entiendan y que hay que repetirlo. Si yo lo entiendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos ya han oído eso 5 veces o 6... Sí, a mí me dice que la explicación, si las clases duran 45 minutos normalmente, la explicación es durante media hora, para que lo entiendan todos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pone a hacerlo, como tampoco gestiona bien el tiempo, pues no le da tiempo y... Bueno, con el tema de lo de los colegios, que la frustración de que se aburren, de que ven todo 20 veces para ellos es como si un castigo. O sea, como cuando nos mandaban a nosotros decir, tienes que copiar, no se habla en clase 100 veces. 100 veces, ¿no? Que era lo típico hace 40 o 50 años, o 60, no sé. Pues ahora para ellos es como si fuera un castigo, el tener que escuchar cuántos son 2 más 2, o 2 más 3, o 5 más 7, ¿no? Sí. Y eso crea una frustración tremenda, pero a veces visible, y lo que hablábamos antes, de la no visible. A mí la que me preocupa más es la no visible, porque es la que nos hace atacar. Hablábamos ahora fuera del micrófono, que hay niños que se vuelven provocadores justamente por esta frustración. Claro. Que lo hablabas tú. Claro. Molestan en clase, se hacen los pesados porque al final no le interesa lo que se está explicando porque lo saben hacer y al final terminan molestando, que eso es algo que los profesores luego en parte no entienden. Lo ven como... Los profesores, los niños... Los niños, claro, como, mira, el que es altas capacidades, mira, molestando, pero claro, es que no se dan cuenta de que se aburren. Es como si tú, con la edad que tienes, te meten en una clase de tercero de infantil y te dicen lo que es un círculo, que es un cuadrado, que es un rectángulo, cuál es el color rojo, cuál es el amarillo, cuál es el verde. Te aburres, pues a ellos les pasa más o menos lo mismo. Claro, pero el problema es que aburren a los demás, que también es normal, con sus insistencias, con sus preguntas más allá de, con las interrupciones que hacen en las clases. Entonces frustran a los profesores, frustran a los niños, los profesores no están suficientemente preparados para saber cómo llevar todas estas situaciones. Porque la falta de formación de los profesores en altas capacidades es otro tema a tratar. Otro tema, y luego las manías, entre comillas, o por llamarlo de alguna manera, que se producen en esta clase de niños, o el bullying que se produce por parte de los compañeros hacia estos niños porque molestan, porque es el listo de la clase según unos u otros, porque luego los y porque el comentarios profesor no sabe gestionar todo esto y entonces enseña mal a los otros niños. Claro. Y en las casas, luego en las casas de los otros También. niños se oyen comentarios delante de los niños y luego los sueltan, y entonces creamos un círculo. que de una frustración creamos un bullying, creamos un mal estado general, unas ansiedad. malas clases, estrés, ansiedad, como tú dices. ¿Y cómo gestionas todo eso? ¿Cómo gestionas todo eso y cómo tú te afrentas a solucionar la frustración de tu hijo? Porque yo hay veces que me siento frustrada de decir, es que no sé cómo ayudarle, a no ser de que tengas que pagar a un psicólogo, pero yo no tengo esas herramientas para decir cómo le ayudo, cómo le hago entender que esto no es tan grave como para que se frustre o... Claro, o hacerle, es como lo del llanto, que antes había que decirle no llores y ahora les dejas llorar, pero el niño que es también no llorón, cuidado, sino más que sensible, tiene esa más, sensibilidad y cualquier cosa le aflora afecta, ¿no? y le afecta y llora, pero claro, por otra parte, ¿qué haces? Le dejas, es decir, como padres, yo no sé, pero yo como madre, hay veces que digo... Mi hijo ha sido sí, siempre muy llorón y yo siempre le he dejado llorar. Pero no sale decir, no llores.
Dices, te pero sale. ¿por qué no va a llorar? Claro, nos han educado así, Nos han Claro. educado así. ¿no? pero tiene que llorar. Las emociones hay que sacarlas. Claro. Yo mi hijo ahora ha aprendido, bueno, ahora tiene 9 años, pero ya lleva como 2 años, algo así, que él ya ha aprendido que cuando se frustra, cuando se enfada y tal, nos dice, dejadme solo, que me voy a mi habitación, lloro, y me desahogo a lo mejor apretando un cojín o lo que sea, dejadme. Y entonces él ya así lo está Bueno, ha sabido solucionando. gestionarlo. Lo ha Pero eso sabido es bueno. gestionar, sí. Eso es bueno, porque Pero bueno. realmente él se da cuenta de que está frustrado y cómo lo puede solucionar en su caso, ¿no? Mi hijo todavía con 8 años, hay momentos en los que yo pienso, sí que ha cambiado mucho. O sea, si yo hago una vista hacia atrás, sí veo, porque por ejemplo, el año pasado para él era frustrante que no le invitaran a algún cumpleaños de un niño. Y entonces montaba un expolio y yo me tenía que ir al McDonald's, que lo odio con toda mi fuerza, o al Burger King, o sea, no es por el McDonald's, me da igual, es decir, comida rápida o cualquier cosa, para que él pues no se sintiera tan mal de que no había sido invitado, aunque hubiera otros niños, no es que le hicieran bullying ni mucho menos, simplemente que no estaba invitado. ese niño pues no había invitado, Claro. no le había invitado. Y al final, eso por ejemplo lo ha aprendido a gestionarlo. Es verdad que en parte también Yo creo que lo va han trabajado madurando en el y cole, eso lo ha que hablábamos trabajado antes, que también. El tener una buena profesora de educación emocional Sí. es importante. Sí, porque yo creo que en eso mi hijo siempre ha tenido ese problema. O sea, el peque siempre ha tenido ese problema de la frustración, no saberla Gestionar. gestionar. Claro. Y entonces, No dejan de ser niños. claro, él Pero van madurando no y- sabe gestionarla. Lo que pasa que es verdad que también con lo del tema este de pegarse a sí mismo, sí que hemos conseguido mucho, pero todo ha sido a base de buscar un psicólogo que a mí me explique que el comportamiento de mi hijo era normal, que no era, sino que lo que estaba era un rechazo hacia lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero claro, todos los días no vas a estar echando mano de un psicólogo o vas a estar echando mano de a Porque ver eso, si nos falta atino con... ser diferente sale caro, como dicen. Claro. Y luego las diferencias en este país o en este mundo, pensamos que lo diferente, lo que se sale del ser el borreguito, es lo malo, ¿no? Cuando no nos damos cuenta de ¿Qué es lo bueno? que lo bueno es salirse porque hemos evolucionado y no somos monos que vamos por los árboles todavía, con todo mi cariño hacia los monos, pero gracias a esas diferencias. Gracias a la la gente- diferencia, las sociedades evolucionan, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Entonces, pero yo todavía como madre no sé si lo hago bien. No sé si en Nadie nos este ha enseñado. aspecto... Nadie nos ha enseñado tampoco. Nosotros. Claro. Emocionalmente nadie nos ha enseñado, es Yo- algo... Hemos tenido todos que aprender a base de golpes, a base de hablarlo con otras madres, de leer libros de gente que Se más o supone menos que ha sido sabe. bueno, pero luego dentro de todo lo que hay, de la cantidad de libros que hay sobre altas capacidades, ostras, hay mucha morralla. No todo es 100%. Claro. Dentro de los psicólogos hay ahora 1000 anuncios. Ahora está de moda. Sí. Lo hablábamos, por ejemplo, el tema de los campamentos de verano. Es una barbaridad. O sea, no se puede pretender que ahora, el que seas padre de un niño de altas capacidades no significa que seas un niño de alto nivel económico, ¿no? Lo de alto y alto no tiene nada que ver. Y aunque lo seas, no es la solución buscar algo en el que cada semana te cueste 300 euros para que tu hijo se sienta realizado. Cuando esto tiene que ser día a día, en el colegio, En el colegio. casa... Claro. Entre ¿Y todos. qué pasa en las instituciones? ¿Qué se hace para ayudar a los niños de altas capacidades? Ahora ha salido desde el año pasado una beca de 400 euros. ¿Sumamos los gastos que tenemos con estos niños para evitar estas frustraciones? Pero luego esa es otra, Y es las que no? te comenta la gente que es que tú les quieres apuntar a esas actividades y cuando son los niños los que te demandan Claro. estas actividades. Tú parece que eres el que quieres que Que tu tiene hijo su Einstein. haga... Claro. Y resulta que no, que lo que te está pidiendo es porque no le dan ese nivel que necesita Y gracias a eso en el cole. van bien en la vida porque saben que cuando salen del colegio Tienen otra. Tienen otras- lo que a ellos les motiva realmente y les interesa. Claro. Pero todo eso es a costa de dinero
a costa de Y si, no, tiempo, y si no tienes, de horas, olvídate, y si no tienes, olvídate, te vas a morir de asco y tu hijo no va a poder tener esas cosas, porque lo que hay público, mi hijo el año pasado estuvo en el PEAC, le cogieron, por ejemplo, por poner un ejemplo, y cuando ya llevamos la primera sesión salió sí, en la ahí, Comunidad de Madrid en la está Comunidad de el PEAC. Madrid, el PEAC, y mi hijo salió y le dije, bueno, aguanta, da una oportunidad y a ver, que los profesores muy implicados, pero no deja de ser de que, primero, cada día, Una vez cada 15 días. una vez cada, o sea, cada sábado. 2 sábados al mes. Pero de ese sábado tenías que estar pendiente porque había que llevar un material. Comprar un material de que a lo mejor necesitaban o que a lo mejor venían sin necesitarlo y tú ya te habías hecho una inversión. No hablo de que el problema sea económico o no económico, el problema es que todo es a base, hasta lo público, es a base del dinero de los padres. del dinero de los padres. Y entonces llega un momento que cuando si tú al año sumas todo lo que te has gastado para que tu hijo tenga una motivación y no se frustre, Para que aprenda. Para Porque que al aprenda colegio se va a algo. aprender. claro, porque en los colegios no aprenden. ¿Aprenden? Sí, no voy a decir Sí. que no. Algo aprenden, claro, pero no lo ¿qué es que lo no, que tienen no, que no aprender? llegan a su tope. a Claro, su pero nivel. no solo que no aprendan a nivel cognitivo o a nivel curricular, sino que no aprenden a nivel de relaciones, porque su mundo es diferente de lo que les gusta hablar, tampoco les gusta de sus compañeros. Sí, te Entonces dicen, mis están- compañeros son más pequeños que yo. Claro. Y dices, no, hijo. O mis Compañeros ¿qué son me iguales. importa lo que hace mi compañero o mi compañera haciéndose una coleta o no digo una Sí, digo cualquier una tontería, juego. o cualquier juego y él se ha tenido que meter para integrarse en juegos que no le gustan, que no le Ujú. motivan. Sí. También es verdad que yo le digo que la vida es así, que tampoco todo lo que hacemos en nuestra vida nos gusta. Mi hijo, por ejemplo, cuando era más pequeño, en el patio del recreo, pues no quería jugar al fútbol porque no había normas. Claro, las normas. Yo creo que la Otro mayor tema. parte es otro tema. O sea, son tan normativos, o sea, tienen que tener siempre una norma. Claro, y si no como las se hay... salen, No, es que no es que se salgan, es que no hay Claro, pero es que en un además, recreo. Entonces aunque- sufren y dejan de jugar a fútbol y se salen del círculo Claro, y vuelven a entrar porque quieren pertenecer y bueno, claro, porque quieren pertenecer Un a círculo. algo. En el fondo, el Es ser un humano círculo. es un ser humano, el ser humano quiere pertenecer a algo, sentirse identificado Claro. con otros seres humanos, pero no pueden. Es muy Entonces, complicado. el que sale que tiene la afición de un fútbol o de algo, Sí, digamos, más- de colaborador, Ujú. pues perfecto, pero cuando no, te quedas fuera. pues están fuera. Te quedas fuera Entonces y- son los bichos raros y empiezan los bullying y empiezan los problemas. Bueno, como veréis podemos estar aquí horas y horas y horas y tomarnos un café, 2, 3, Comer. pero como hay que acabar en algún momento, pues nada, pues terminamos aquí, espero que os haya gustado.